con Amén. su cariño, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Miguelina Lora, una madre de familia creyente, escritora católica, con una historia increíble. Tengo el honor de que ella sea alumna del diplomado en sanación interior, que haya respondido el cuestionario que ustedes tienen aquí en este video, el inventario de heridas, que esté trabajando en sus heridas. Te doy la amorosa bienvenida en Cristo, querida Miguelina. Muchísimas gracias, doctor Octavio. A Dios la gloria por esta oportunidad que me permite en este día de compartir un poco el testimonio de este llamado que Dios me ha hecho con los hermanos aquí presentes que están en el proceso de sanación en este diplomado y también para aquellos que se conectan por primera vez y que están en esa búsqueda de sanar sus heridas. Bueno, Miguelina, lo más importante que el diplomado en sanación interior ha hecho por ti, ¿qué es? Pues bien, antes de iniciar, doctor, quiero ofrecerle los frutos de este testimonio a nuestra Madre María para que sea ella que los Amén. lleve a su Hijo Jesús. Amén. Pues nada, como les decía, quiero compartirle un poco de este testimonio, del llamado que Dios me ha hecho en este tiempo, donde las familias vivimos pues en una batalla constante y los matrimonios pues vivimos tratando de ser fieles a lo que es el sacramento. Pues el mundo que nos vende que tenemos que vivir la vida ahora, que todo lo podemos nosotros mismos, un yoísmo centralizado alrededor nuestro y un relativismo que nos arropa cada día más. Pues en medio de todo esto, Dios me hace el llamado de ser el corazón de mi hogar y guiarlo por el camino de la santidad. Y este llamado inicia muy especialmente a raíz de conocer mi misión de vida. De ahí que considero de suma importancia, es esencial que podamos sanar nuestras heridas desde la infancia para que podamos volver a vincularnos de nuevo con lo que es el llamado que Dios nos ha hecho pues desde la eternidad. Tenemos que saber y ser conscientes que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. No estamos aquí para vivir simplemente la vida y las cosas temporales, sino que estamos llamados a tener nuestras miradas dirigidas al cielo, saber que hay vida eterna y que tenemos un compromiso con nuestro Creador, el cual dice en su palabra en Jeremías 1:5 que desde antes de habernos formado en el vientre de nuestra madre, ya Él nos conocía y que desde antes de que naciéramos ya Él nos había proclamado a ser profetas de las naciones. Es decir, queridos hermanos, que Dios nos amó primero. No somos una casualidad, no estamos aquí por estar, sino que somos únicos y lo más importante, somos elección de Dios, ni siquiera de nuestros padres, a pesar de que tal vez ellos no hayan pues deseado de todo corazón. Así que por eso debemos comprender la importancia de sanar, para poder dar los frutos que algún día tendremos que llevarle a nuestro Padre del cielo cuando nos llame a estar delante de Él, y que no corramos el riesgo de que nos suceda como el siervo de la parábola de los talentos, que sabemos que su Señor le entregó un talento y este por miedo cavó un hoyo en la tierra y enterró ese talento. Así que tenemos que estar muy pendientes de que los frutos que estamos dando están cayendo en tierra fértil y no que por nuestras heridas quizás pues estos frutos se estén enterrando. Entonces pues gracias a conocer mi misión como hija de Dios en este proceso de sanación que el Señor me ha llevado, pues yo pude comprender y acoger el llamado que Dios pues me hacía. Pues a pesar de que yo venía del seno de un hogar católico que amaba mucho a Jesús y a María y que pues desde niña, pues gracias a por misericordia y gracias a la fe que se me fue transmitida de pequeña, puedo estar yo hoy compartiendo con ustedes mi testimonio. Pues a pesar de que yo tenía esa relación con Dios, hubo un momento de mi vida, digamos, que la fe comencé a vivirla más por tradición que por convicción de un Dios vivo. Ya no le veía como el sentido de ese caminar con Dios y quise estar más en las cosas del mundo que en sus cosas.
Iba tal vez un domingo a misa, quizás un rosario u otro a la madre, tal vez por alguna necesidad, pero yo no había tenido ese encuentro con Dios. Yo no sabía el significado y el valor de ser hija de Dios y mucho menos sabía que ya mi nombre estaba escrito en el plan de salvación de Dios. Y en este tiempo, vamos a decir, de aridez en la fe, pues Dios me dio la gracia de saber que tenía vocación al matrimonio y pues me casé. Pero al llegar a formar un hogar, pues se presentaron pues muchas situaciones, muchas deficiencias. Primero, porque yo no sabía mi valor ni mi dignidad, no la conocía como hija de Dios. Segundo, porque yo no sabía cuál era el rol como esposa, ni como ayuda idónea que debía de ser de mi esposo. Tercero, yo no sabía mi misión, yo no sabía que había sido llamada desde la eternidad y que debía de responder a ese llamado. Y mucho menos tenía claro el compromiso y la responsabilidad de la vocación a la que Dios me llamaba. Sumado todo esto a, digamos, una mochila llena de heridas que yo traía desde mi niñez a raíz de que la ausencia de mi padre, porque nunca lo conocí. Y unido a que me unía a un alma, la de mi esposo, que también traía sus situaciones. Entonces, muchas cosas se presentaron en la relación al inicio que por desconocimiento de lo anterior, yo no tuve ni la sabiduría ni el discernimiento para manejarlas. No era ni la esposa ni la mujer virtuosa que Dios quería que yo fuera y a la que toda mujer está llamada a ser, que es la mujer de Proverbios 31. Era muy poco humilde, llena de soberbia, muy centrada en lo que es la vanidad, el materialismo, y en ocasiones todo esto me hacía infeliz, porque yo sabía que Dios me había llamado para otras cosas, que quería que fuera una mujer humilde, que dejara la soberbia, que fuera conforme a su corazón y que no fuera por estas situaciones en las que yo misma estaba propiciando a destruirse mi matrimonio, a no ser de acuerdo a la voluntad que Dios había creado. Y en muchas ocasiones vi la mano del enemigo queriendo destruir mi matrimonio, pero también vi que Dios tiene un plan maravilloso para los esposos, siempre y cuando ellos quieran vivir en la divina voluntad y en el divino querer de Dios. Entonces, por mucho tiempo busqué este amor del cual carecía en muchas cosas, en personas, en amistades. Incluso le exigí a mi esposo un amor más para satisfacer esas necesidades de carencias y deficiencias que yo tenía, pero que a él no le correspondía darme, ni podía darme, porque solo Dios era el que era capaz de llenar todos esos vacíos, de darme la aprobación, la aceptación que yo estaba buscando. Y en todo momento, pues le exigí a mi esposo el amor que debió darme mi padre. Ese amor del cual carecía que debía de darme mi padre, yo lo buscaba en él y buscaba un estereotipo de hombre, vamos a decir, que yo había imaginado en mi mente como perfecto. Yo no lo valoraba, no veía el valor como hombre y como ser humano, ni mucho menos el plan de Dios como esposos lo veía. Pues no lo veía en mí, pues mucho menos podía verlo en él. Entonces recuerdo que en un momento de mi vida crítico, que sentí en mi corazón que yo estaba llamada para grandes cosas, pero yo no sabía cuáles. Me propuse orar con perseverancia para que Dios me revelara mi propósito. Y después de mucho tiempo, al cabo tal vez de 5 años, tuve la dicha de que Dios me lo mostró. Y en ese momento, al mismo tiempo me llamaba a transmitir todo este proceso de identidad en hija de Dios, de propósito de mi vida, a transmitirlo a la mujer por medio de un proyecto hermosísimo que se llama Mi Agenda con Dios y que por inspiración del Espíritu Santo, por gracia totalmente de Dios, pude escribir y crear esa guía para volver a la intimidad con Dios, para rescatar ese primer amor. Entonces, para ese momento, como les decía, por gracia, porque podría decir que mi proceso de sanación fue primero por gracia y después Dios ha ido completando el proceso por medio de este llamado diplomado de sanación. Pues Él me fue guiando para yo saber que yo tenía dignidad como mujer, como ser humano, y que Él sí me había llamado, que yo tenía una misión y que Él quería que yo la llevara a cabo. Sin embargo, había heridas muy profundas en mí de la infancia que no se habían sanado y procesos de perdón
que debían de darse. Y es ahí cuando entonces comienza a mostrarme que tenía mucha rabia y mucha ira guardada en mi interior. Y esto me lo permitió, vamos a decir, ver por milagro de Dios a través de mi primera hija. Al cabo tal vez de 2 añitos de edad, pues un día que le hablé muy enojada, la niña entró en llanto, un llanto muy profundo, cual Dios me permitió ver que mi propio dolor estaba reflejándose en ella. Y que si yo no buscaba la manera de sanar esas heridas, si yo no me sumergía en ese proceso, yo le iba a seguir transmitiendo todas esas heridas a mi hija y no iba a poder ser, ni podía ser, ni la esposa, ni la madre que él quería que yo fuera. Entonces, ahí vamos a decir que comienzo nuevamente a orar, pidiéndole a Dios la sanación de mi hija y la sanación en mí. Y es cuando el Señor, pues, me pide dar un salto de fe con un propósito unido a Él, donde Él fuera el que me formara, el maestro, un propósito que iniciaría primero conmigo para luego completarse en mi familia, un propósito para formar un proyecto de vida en Dios, con Dios y para Dios. Entonces en ese momento Dios en oración pues me revela que Él me va a guiar por ese proceso de sanación y Él iba a mandar una persona de Él para que eso se diera, un psicólogo, pero un psicólogo elegido por Él, un psicólogo que tenía la misión de llevar las almas a ese proceso de sanación. Y al cabo de pocos días del Señor haber puesto esto en mi corazón en oración, pues una hermana en Cristo me hizo saber de este diplomado bendecido por Dios y pude ver inmediatamente cuando vi la estructura del diplomado, saber que era la respuesta que Dios me daba para que por medio del doctor Octavio pues se completara en mí ese proceso de sanación que ya Dios pues había iniciado en mí. Entonces, lo primero que Dios hizo cuando inició este proceso fue restaurar mi dignidad como hija de Dios. Que yo pudiera comprender que su amor por mí era tan grande, que Él había entregado lo más sagrado y lo más hermoso para Él, que era su único hijo, y a morir por mí, a una muerte de cruz. Qué maravilloso nuestro Señor. Y lo más hermoso es que Él me indicaba que no importaba que me hubieran abandonado mi padre, que me hubieran humillado, que me hubieran negado, o tal vez que ni me hubieran valorado como persona. Él me daba todo eso gratis, sin pedirme nada a cambio. A diferencia de que tal vez otras personas en un momento dado nos exigen muestras de amor para supuestamente darnos amor, Dios nos da todo totalmente gratis. Qué maravilloso nuestro Dios. Y luego el Señor, pues de esta restauración de la dignidad como hija de Él, me lleva a un proceso más profundo de perdón. Un proceso, vamos a decir, que había iniciado, pero que yo no había podido vivir, que es el proceso de perdón, de sanación y liberación, que solo Dios lo da. Y este proceso de perdón, vamos a decir que me llevó a vivirlo en tres partes. Primero, un perdón hacia mi padre. En mucho tiempo sentí la necesidad de buscar a mi padre porque sentía que su alma no estaba descansando, porque necesitaba ese perdón. Y a raíz de yo abrir mi corazón, pues conocí a un hermano de parte de padre y me llevó y pude ir a su tumba. Ya él había partido de este mundo hacía ya 13 años y fue un proceso hermosísimo, un proceso hermosísimo. Hoy puedo decirle a mi padre terrenal, papá, puedo orar por él y sobre todo sé que él intercede por mí ante Dios para que se haga en mí y en mi familia su divina voluntad. Segundo, un proceso hacia mí misma, porque por mucho tiempo yo me sentí muy culpable por errores que había cometido antes de este encuentro, de este proceso de sanación, y que por más que yo trataba de perdonarme, no lo lograba, y a pesar de que Dios me daba ese perdón por medio del sacramento de la reconciliación, yo no lo acogía y eso retrasaba las bendiciones que Dios quería darme y el llamado al cual Dios me hacía. Y tercero, el Señor me llevó a vivir un perdón para aquellas personas que en algún momento de mi vida
ya sea por sus carencias, por sus propias heridas, laceraron muy profundamente mi corazón. Y que hoy puedo ver a esas personas dando ese perdón. Y es algo maravilloso lo del perdón, porque el Señor, pues en un momento dado me decía, el perdón es de doble vía. Tú tienes que dar muchas veces el primer paso de pedir perdón, pero Dios es tan maravilloso que tú recibes ese perdón de alguna manera de vuelta. Es decir, que es un proceso maravilloso. Y pues después de este proceso de perdón, Dios me lleva al desierto. Dios seduce mi corazón y me lleva al desierto, como dice en Oseas 2:16, para yo vivir y experimentar mi primer amor, un amor restaurado entre Dios y yo, entre Él y yo. Entonces comienza ese crecimiento de intimidad con Dios, donde ya yo no tenía un Dios alejado, sino que era un Dios que venía a mi encuentro, me llamaba por mi nombre y ya mis cosas eran sus cosas. Y ahí el Señor comienza a mostrarme de que yo había sido llamada desde la eternidad y que el primer llamado que Dios me hacía era santidad, caminar en santidad y vivir en su divina voluntad. Bendito sea Dios. Y pude comprender que esta obra maravillosa que Dios había iniciado en mí se completaría con mi vocación, unida a la vocación del hombre que Dios había elegido para mí desde la eternidad, siendo esposos, padres y guías a modelo de la familia de Nazaret, bajo aquella alianza que Dios había hecho por el sacramento del matrimonio. Y en ese momento el Señor me llama pues a dejar todos mis ideales, todos esos sueños humanos para adentrarme en un proyecto de renovación de mi propia familia, ya unido totalmente pues a lo que es su divina voluntad. Él quería moldearme para que yo pudiera ver por medio de este proceso de sanación a mi esposo y a mis hijos como Él los ve y como Él los ama, que es uno de los grandes proyectos pues que Dios tiene para los esposos y para los padres, que vean en pureza y santidad a sus esposos y a sus hijos vean el gran propósito maravilloso que Dios tiene de plan de salvación en cada uno de ellos, que todos vienen con un propósito divino a nuestras vidas. Y Dios quería restaurar todo esto en mi hogar y para eso tuve que rendirme a su voluntad y sabemos que los pensamientos y los proyectos de Dios son distintos a los nuestros. No era de acuerdo a lo que yo pensaba que Dios iba a hacer, pero sabemos que sus proyectos y sus pensamientos, sus planes son mayores y mejores y de bien para quienes les aman. Y quise darle el sí de María. Quise que en mí se hiciera el hágase, un hágase confiando de que la voluntad de Dios iba a ser muchísimo mejor que la mía, que mis planes. Y debo decirle, queridos hermanos, que este proceso maravilloso yo no lo hubiera podido hacer si no fuera por la intercesión de mi Madre María. Ella en todo momento pues ayudó por ese proceso de esas oraciones de los 7 dolores de María, viviendo la oración de la pasión de Cristo en la perseverancia, todo ese proceso de María unirme a su hijo y su hijo venir a mí fue vamos a decir, un salto exponencial. Pude ver el vino nuevo en mi hogar y todo este proceso ha sido largo y corto a la vez, muy difícil humanamente, muy difícil. Pero cuando la cruz que uno lleva, en el centro está Cristo, ya todo se maneja de otra manera. Ya las cruces no pesan porque Él viene a cargar nuestras cruces, siempre y cuando Él esté en el centro de ese día a día, de nuestro matrimonio, de nuestros hogares. Y pues gracias a este proceso maravilloso de sanación que Dios me ha permitido vivir, pues he recobrado mi dignidad, mi valor como hija de Dios. Hoy camino con propósito, estoy caminando en mi misión, en el proyecto de vida que Dios me ha llamado desde la eternidad, el evangelizar, en ser esposa y madre conforme a su voluntad, en que se vive en mi hogar los roles que estaban distorsionados. Pues yo ni era el corazón de mi hogar, ni mucho menos le daba el rol de cabeza a mi esposo. Y por eso el Señor quería que yo pasara por este proceso de sanación, para que yo, siendo el corazón
desde la humildad, la sencillez que solo se vive desde la gracia de Dios. Solo así una mujer puede vivir eso desde la gracia de Dios. Poder mi esposo ser verdadera cabeza de mi hogar, ser el que guíe este hogar, ser el proveedor y yo ser la ayuda idónea para él, para que se cumpla este plan perfecto que Dios tiene para los matrimonios. He podido ir desempeñando ese rol, he podido volver a mi primer amor, que ha sido una de las cosas más maravillosas, porque volviendo a mi primer amor, he podido ver la voluntad de Dios. He podido amar a mi esposo y a mis hijos, no desde mi dolor, y me he podido sacrificar y entregar no desde el dolor, sino desde el amor, como Dios desea desde el amor. Y ya para culminar, con el permiso del doctor Octavio, quiero decir algunos puntos que toda esta reflexión de orar por mi esposo, por mis hijos y por mí me ha llevado. Primero, que Dios nos llama a ser santos como Él es santo. Dios nos llama a orar por las virtudes de San José y la Virgen María y ser transmisores de la fe en nuestros hijos. Segundo, Dios tiene un plan maravilloso para todos los matrimonios. No acogerlo, cerrarnos las puertas, a darle ese sí, sería como cerrarnos a vivir el cielo en la tierra, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros corazones. Tercero, la mujer está llamada a ser el corazón de su hogar, guiarlo, ser transmisora de la fe en sus hijos, ser la ayuda idónea para su esposo. ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo se vive esto, hermanas? Orando, sacrificio, pidiéndole a Dios que Él sea que derrame en su esposo la voluntad de Dios, pero también los esposos, orar. Cuarto, esposos, esposas, oren por la sanación de cada uno. Porque muchas veces nos laceramos el corazón por las heridas que traemos y no vemos el plan de Dios, porque esas heridas están tan profundas que no podemos ver ni siquiera en el otro el plan maravilloso que Dios tiene. Nuestras familias son regalos de Dios. Él nos la ha custodiado. Él nos la ha dado en custodia, son tesoros hermosos. De nosotros no depende la salvación de nuestro esposo, ni de nuestra esposa, ni nuestros hijos, pero sí tenemos un compromiso de llevarlos al cielo. Y tenemos que comprender que cuando un matrimonio se rompe, no solamente se rompe el propósito en los esposos, sino que se ve afectado el propósito en los hijos también. Y le quitamos a ellos la sombrilla de ese sacramento que Dios nos ha dado a los esposos, poder y autoridad para defender ese hogar y ese matrimonio, y a los padres poder y autoridad para orar por ese hijo, para guiarlo, y no solamente en la parte terrenal, mucho más grande en la parte espiritual. El matrimonio tiene dificultades, como todos los matrimonios, pero Dios dice en su palabra: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Si vivimos el perdón día a día, el perdón a mi esposo, porque tal vez no soy la esposa adecuada, porque no lo atendí adecuadamente, por esa palabra que le dije inadecuadamente, porque no supe hacer silencio en el momento que debía de hacerlo. Perdón, perdón, amor, perdón, mira, perdón. En los esposos igualmente perdón, perdón a los hijos. Perdóname, hijo, porque te laceré, porque te hablé inadecuadamente. El perdón, el Señor me ha enseñado que sana y libera. No hay cosa más grande que el perdón. El perdón sana y libera. Y tenemos que saber que estamos finalmente batallando, no con personas de carne y sangre, sino con espíritus malignos, potestades, que están al acecho para destruir el matrimonio. Y nos dice el Señor en su palabra, en Efesios 6:12, estén atentos, agarren las almas espirituales para que puedan resistir y mantenerse firmes y poder enfrentar la batalla. Como hermanos, Eucaristía diaria, lo más frecuente, adoración al Santísimo Sacramento, el Santo Rosario, la Virgen está ahí. La Virgen no solamente el Señor la tiene como su madre. Dios hoy nos llama a la mujer a ser mujer, esposa y madre en el modelo de María. Eso es lo que nos manda el Señor como mujeres. Mujer, esposa y madre a modelo de la Virgen María, porque yo estoy segurísima que cuando Dios nos creó, pensó en ella, pensó en María, en la que hizo su voluntad, en la que dijo sí, en el hágase.
en su fiat, más allá de la misión. Sacrificios, ayuno, penitencia. Hermanos, ahí está todo. Ahí están esos regalos que Dios nos da. Quizá lo vemos como cosas muy difíciles, pero con la perseverancia, sabemos que en la oración todo lo ponemos dando rodillas, como dice el doctor Octavio, poniéndose los blue jeans gastados y pidiéndole al Señor que se haga la voluntad de nuestros esposos, no orando para que se haga la voluntad mía, como humana, como mujer, yo quiero que mi esposo, no. Oremos para que nuestros esposos y nuestras esposas hagan la divina voluntad de Dios, porque ahí veremos la verdadera felicidad y plenitud. Muchísimas gracias, doctor Octavio. No, pero no se me vaya, Miguelina. Esto está maravilloso. Yo le doy gracias a Dios. Qué testimonio tan bello. Amén. A Dios la gloria. Yo quiero preguntarte algo porque yo coloqué aquí el inventario de heridas, que es la puerta de entrada a todo este proceso. Lo que el Señor me ha mostrado a raíz de lo que nosotros hemos hablado, de ver tu proceso, es cómo empezamos este proceso. Yo estoy mal, tengo dificultades, quiero cambiar. Muchas mujeres que nos estarán viendo, muchos hermanos que nos estarán viendo dirán, ¿qué hago? Yo quiero ser como esta señora. Qué maravilla. Cuéntame sobre este proceso de cuando tú conociste por primera vez tus heridas. Este inventario nos muestra las heridas. Pues bien, en el momento de que a través del inventario, pues conocí cosas que yo no tenía conocimiento. Primero, de la codependencia, de que muchas veces por esa codependencia yo no podía hacer la voluntad de Dios, de que habían esas heridas tan profundas, esos miedos que no me permitían avanzar, esos miedos. Y pues a raíz de conocer todo eso, lo primero, pues orar incesantemente para que Dios fuera sanando. Empezó el proceso de orar por mí misma, por cada una de esas heridas que ya el inventario de heridas había enfocado, muy en especial, muy en particular, más las otras heridas que el Espíritu Santo pues nos va revelando, porque a medida que vamos orando y vamos conociendo todo este proceso, pues Dios nos va mostrando más en las profundidades de cuáles son esas situaciones que tenemos y que no teníamos, nuestro consciente no tiene conocimiento. Luego el proceso de saber que por esas heridas pues no podía ser la esposa que Dios quería, entonces viene el proceso de orar por mi esposo, por sus heridas. Por eso de ahí a raíz que digo la importancia de que cada uno oren por las heridas desde la infancia de cada uno. Y pues también al conocer mis heridas a través del inventario me llevó pues a saber que mis hijos habían heridas que habían que sanar. Y pues ha sido maravilloso el proceso de orar, porque no solamente las heridas, sino las situaciones que se van presentando durante el embarazo, todo eso que uno le va transmitiendo a los niños y que uno va percibiendo. Es decir, Dios le da la gracia a nosotros los padres de ver las situaciones que estamos transmitiéndole a nuestros hijos. Así que el inventario de heridas fue fundamental para yo conocer cosas que yo entendía que estaban muy bien. Para mí, yo solamente pues tenía que sanar el perdón que tenía que dar a mi padre, pero no estaba viendo que en esas situaciones que yo no podía avanzar en esa voluntad de Dios, y yo me veía estancada espiritualmente, y yo quería avanzar espiritual y no entendía, no podía, y también no doblegaba pues esa ira que me daba. Yo pensaba que ese problema de ira no era algo tan importante. A raíz del inventario pues se pudo ver que esas heridas tan profundas me llevaban a la ira y me llevaban pues a ese miedo de exponerme. Gracias a este proceso de sanación pues puedo estar hoy yo hablando con ustedes y exponiéndome, vamos a decir, porque era algo que me daba mucho temor. Así que ha sido un proceso de conocimiento y de oración perseverante. Gloria a Dios, qué precioso. Y darte gracias. Finalmente yo quisiera invitar a que sacerdotes y religiosas hagan este proceso. Tenemos becas completas para sacerdotes. Llevamos más de 850 sacerdotes becados al diplomado en sanación interior.
190 religiosas que están haciendo este diplomado sin ningún costo, gracias a todas estas personas que se han inscrito en este proceso como tú, Miguelina. Entonces, hermanos, invitarlos a que ustedes entren a esta página, resuelvan el cuestionario y conozcan sus heridas. Ese es el punto de entrada. Yo te agradezco, Miguelina, y le doy gracias a Dios por esa obra que ha hecho en ti. He sido testigo de esa parte, y lo bendigo. Yo quisiera terminar con esa cita que encontramos antes de que iniciáramos este programa. Estábamos preparándolo y el Señor nos puso, y quiero compartirla, Efesios 6, 18 en adelante. Y quiero dejarla como un regalo. Vivan en constante oración y súplica, guiados por el Espíritu. Y para esto perseveren y oren con la mayor insistencia por todos los creyentes. Y también por mí, a fin de que Dios ponga en mis labios la palabra oportuna para dar a conocer con audacia el misterio del Evangelio, del que soy embajador entre cadenas. Que Dios me conceda anunciarlo con la fortaleza que debo. Eso es lo que tú has hecho hoy, Miguelina. A Dios la gloria. Te agradezco, te bendigo, y nuestros amigos quedan invitados a entrar a responder el inventario de heridas para iniciar este apasionante camino, así como ustedes lo han visto en Miguelina. Amén. Muchísimas gracias, doctor, y de verdad orar para que muchas personas puedan alcanzar esa sanación de sus heridas, porque muchas veces eso es lo que nos impide poder reconocernos como verdaderos hijos de Dios y poder cumplir con la misión que cada uno ha sido llamado de acuerdo a la vocación a la que Dios le ha indicado. Dios te bendiga. Hasta luego. Amén. Hasta luego, amigos. Bye.